Mi tío estaba a punto de obligar a mi prima de 11 años a casarse, así que me planté y hablé. 2 años después, media familia terminó en prisión y la otra mitad pretende que actúe como si nada hubiera ocurrido. Fue así como terminé enseñándoles un idioma a mis primas que nos cambió la vida para siempre. En mi familia existía una regla sagrada sobre las mujeres: el silencio absoluto. La voz femenina se consideraba tóxica. Al cumplir los 16, te hacían la ceremonia del silencio a medianoche. Tu padre te sujetaba y tu madre no te cosía la boca literalmente, pero sí te ataba un hilo rojo en la muñeca para recordarte tu deber. Si rompías la regla una vez, pasabas un día encerrada en la lavandería sin comer. Si desobedecías 2 veces, te arrancaban un diente. Nadie se atrevía a llegar a la tercera infracción. El mutismo de las mujeres era una especie de trofeo. El hombre con la casa más silenciosa era el más admirado de la comunidad. En las reuniones familiares, mis tíos presumían sus hazañas como si fueran estampas de béisbol. Mira, ni un ruido desde enero, alardeaba el tío Dev. Y el tío Rack se inclinaba con aire de superioridad: eso no es nada. Priya ya lleva casi 2 años callada. En su última revisión médica, cuando el doctor le habló, solo me apuntó a mí para que yo respondiera. Decirlo suena absurdo, pero así vivíamos. Y yo era la persona más escandalosa del planeta. Ni podía hablar sin soltar carcajadas, aunque lo que me dijeran ni gracia tuviera. Me encantaba cantar a todo volumen y hacer ruidos idiotas con mis amigas. Sabía que, si no hallaba una salida, mi vida estaba sentenciada. Yo simplemente deseaba que el problema desapareciera. Y un día ocurrió. Iba en séptimo cuando la señora Brown anunció que teníamos que escoger un idioma extranjero. Me lancé de lleno porque el lenguaje de señas estadounidense, ASL, contaba como idioma. Mira, mientras vivíamos en Estados Unidos, no te regresaban a la tierra natal hasta que cumplías 16 y hacías el voto de silencio. Allá te obligaban a asentarte y tener hijos. Así que 3 veces por semana me sentaba en el salón de la señora Brown y aprendía a hablar con las manos. La adrenalina me recorría el cuerpo. Si ella llegaba a mandarles un correo a mis padres contándoles que había elegido ASL, sería mi fin. Ni siquiera sabía si alguna vez me serviría, porque nadie de mi familia lo hablaba. Hasta que llegó la cena de Diwali. Esa noche todos nuestros parientes volaron desde la tierra natal para reunirse en casa. Se suponía que era la época más alegre del año, pero noté a Priya sentada sola al extremo de la mesa. Las lágrimas le caían en silencio y no podía explicar a nadie por qué. Tenía 17. Llevaba un año entero guardando silencio. Cuando nadie veía, le puse un vaso de agua enfrente con una nota escondida en la mano: nos vemos junto al cobertizo. Trae a tu hermana. Le dije al resto que el saré de su sari estaba arrugado y que iba a enseñarle a doblarlo bien. Y ahí empezó todo. En cada reunión familiar, mientras los hombres veían cricket y las mujeres calladas servían la comida, yo reunía a las niñas más jóvenes. Todas buscábamos desesperadamente una salida a ese destino. Primero les enseñé letras, luego palabras. Después teníamos conversaciones fluidas entre los dedos. Nos volvimos ingeniosas con los lugares para practicar. Hacíamos señas mientras lavábamos platos, ocultando las manos bajo el agua jabonosa. Inventamos un gesto secreto: un giro de muñeca significaba ahí viene, y pasar el pulgar por la palma quería decir guardemos esto para después. A los 15, ya teníamos una red completa: 12 niñas entre 9 y 15 años, todas dominando un idioma que nuestros padres y hermanos desconocían. Las mujeres mayores se daban cuenta, pero guardaban silencio. Algunas incluso empezaron a aprender mirando de lejos. Todo se derrumbó en la boda de mi prima Angeli. Tenía 15 años y la iban a casar con un hombre de 65 que la había elegido por su silencio dócil y perfecto. En plena ceremonia sentí la mirada fija de su hermanita de 11 años. Cuando bajé la vista a sus manos, me hizo una seña: él le pega. Me mostró los moretones. Vi a Angeli allí parada, envuelta en su sari rojo de novia, sin poder negarse. Algo dentro de mí se rompió. Cuando el novio empezó el voto final, me levanté. Y esta vez no hablé con las manos. Hablé en voz alta. Ella no quiere este matrimonio. Él la ha maltratado. El rostro de mi madre se puso blanco como el papel. Hubo jadeos alrededor. La sala entera estalló, con 200 invitados viendo cómo yo destrozaba la regla más sagrada. Mi padre me agarró del brazo, murmurando sobre la vergüenza y lo que me esperaba, pero se quedó inmóvil cuando 6 niñas más se pusieron de pie.
Algunas hablaban en voz alta por primera vez en años. Sabemos de los golpes. Gritó una. Esto es ilegal, reclamó otra. Y entonces oí las sirenas. Por la ventana vi 2 patrullas y una camioneta de protección infantil. Alguien había llamado para denunciar un matrimonio infantil. Nunca supe quién. Los policías irrumpieron y empezaron a formular preguntas. Llevaron a Angeli aparte. El novio trató de huir por la puerta trasera, pero un oficial lo detuvo. Mi padre apretaba mi brazo tan fuerte que dejó marcas que después se volverían moradas. Los demás hombres gritaban a sus hijas por haberse atrevido. Sus rostros estaban encendidos de furia. El personal de protección infantil examinó los brazos de Angeli. La vi llorar, asentir, finalmente hablando con verdad. Tomaban fotos de los moretones. Los oficiales pedían documentos. La tensión era tan espesa que se podía saborear. El tío Deb empujó a la multitud y jaló del cabello a su hija. Ella gritó. Un oficial intervino de inmediato. Eso solo agravó la situación. Ahora había vigilancia constante. Los hombres no podían castigar a sus hijas frente a la ley, y su frustración era palpable. El jefe de policía anunció que la boda quedaba cancelada. Abrirían investigaciones por abuso y matrimonio infantil. El novio, aprovechando el caos entre familias peleando y gritando, logró escabullirse. Nadie fue tras él. Mi padre me arrastró al coche sin soltarme. No dijo una palabra, pero su rabia ardía como brasas. Mi madre caminaba detrás apretando su rosario hasta poner blancos los nudillos. No había vuelto a mirarme desde que abrí la boca. El estacionamiento era un infierno, portazos, motores rugiendo, hijas llorando. En el coche, los nudillos de mi padre se blanquearon en el volante. Me dijo que había destruido el honor de la familia, que jamás podríamos mostrar la cara, que los demás hombres nunca volverían a respetarlo. Mi madre seguía rezando en voz baja. Yo miraba por la ventana, haciendo esfuerzos por no llorar mientras las luces de la ciudad pasaban desenfocadas. Al llegar a casa, mi padre me llevó directo a mi cuarto. Me quitó el celular y la laptop, guardándolos en los bolsillos. Dijo que me quedaría encerrada hasta que él decidiera qué hacer conmigo. Cerró la puerta con llave desde afuera, y ese clic sonó como una condena. Lo escuché bajar hecho una furia y empezar a llamar por teléfono. Su voz retumbaba por el ducto del aire, vibrando en el suelo. Oí cómo hablaba con mis tíos. Les avisaba que la policía estaba haciendo preguntas. Les ordenó que mantuvieran a sus hijas fuera de la escuela unos días hasta que todo se enfriara. Mencionó una reunión urgente en casa del abuelo. Intenté dormir, pero no podía dejar de pensar en Angeli. ¿En dónde estaría? Si estaría a salvo. Ojalá que sí. Pensaba también en las demás chicas que hablaron. Seguramente sus padres estaban haciendo lo mismo que el mío, encerrándolas como si fueran amenazas. Cerca de la medianoche escuché un golpecito suave. Mi tía Mira se deslizó dentro del cuarto con un plato de arroz con dal, todavía calientito. Era una de las mujeres silenciadas, pero me tocó la mejilla con una ternura que casi me quebró. Señaló la comida y después su corazón. Entendí que estaba orgullosa de mí aunque jamás podría decirlo. Tomó su teléfono y me mostró mensajes. Mis primas estaban hablando en un grupo que yo ni sabía que existía. Me agradecían por haber hablado, aunque también estaban aterradas. Varias ya estaban encerradas en sus cuartos. Sus padres estaban furiosos, amenazando con mandarlas de regreso antes de tiempo. Mi tía se fue tan silenciosa como había llegado. Comí lo que trajo e intenté pensar con claridad. Ese solo era el comienzo. Los hombres iban a reagruparse y contraatacar. Siempre lo hacían cuando sentían su poder amenazado. Buscarían cualquier manera de retomar el control. A la mañana siguiente, mi padre abrió la puerta al amanecer. Me ordenó ponerme mi mejor sari, el azul con bordados dorados. Íbamos a casa del abuelo. Todos los hombres estarían ahí, lo cual era mala señal. El abuelo fue quien instauró la tradición del silencio hace 3 generaciones. El trayecto tomó 2 horas entre caminos rurales llenos de curvas. Mi padre no dijo una palabra. Mi madre iba en el asiento trasero, aferrándose a su rosario como si dependiera de él para seguir respirando. Yo veía cómo la ciudad se transformaba en campos y bosques. El abuelo vivía en una casa enorme y aislada, imponente como un santuario oscuro. Conté unos 20 autos en la entrada. Todos mis tíos estaban allí. Algunos primos,
a quienes no veía desde hacía años, habían manejado toda la noche para presentarse. Pero solo los hombres estaban reunidos en la sala principal, sentados en círculo sobre cojines. El abuelo estaba en su sillón, como un rey en su trono. Me obligaron a pararme en el centro del círculo. El abuelo me pidió que explicara mi comportamiento. Le hablé de los moretones de Angeli, manteniendo la voz lo más firme que pude. Dije que ese matrimonio era un error, que solo era una niña. Él soltó una risa seca, diciendo que yo era demasiado joven para entender nuestras costumbres y que me habían infectado ideas americanas. El interrogatorio duró horas. Querían saber quién me había vuelto tan irrespetuosa. Querían nombres de todas las niñas que sabían lenguaje de señas. Repetí una y otra vez que solo hablé por Angeli. Nada más. Mi tío Horace se levantó a gritos acusándome de mentir, diciendo que había envenenado a todas sus hijas. Estaba rojo, con venas saltadas, caminando como un animal acorralado. La sala se volvió sofocante. El abuelo, frente a la mesa larga, tenía los dedos entrelazados frente a la cara. Los demás hombres, mi padre, mis tíos, mis primos mayores, formaban un semicírculo intimidante. La luz desde arriba dibujaba sombras duras en sus rostros. Luego empezaron a traer a mis primas una por una. La primera fue Cavia, la hermana menor de Priya, apenas de 12 años. Temblaba entera, perdida dentro de un saluar camés demasiado grande. Sus ojos, normalmente brillantes, estaban enormes del miedo. El abuelo le preguntó si sabía lenguaje de señas. Ella me miró, luego bajó la vista. Su padre le dio una palmada detrás de la cabeza y le ordenó hablar. El golpe retumbó en toda la sala. Ella asintió llorando, y yo deseé poder abrazarla, decirle que estaría bien, pero ni siquiera podía moverme. Trajeron a 8 niñas más. Algunas admitieron saber ASL casi en susurros. Otras lo negaron hasta que sus padres las amenazaron con cosas que prefiero no imaginar. Maya, de 14, resistió más tiempo. Juró no saber nada hasta que su papá le apretó la muñeca con tanta fuerza que gritó. La más pequeña era Asa, de solo 9 años. Ni entendía por qué estaba ahí. Lloraba llamando a su mamá, que no tenía permitido entrar. Su vocecita diciendo mami, mami se me clavó en el pecho, hasta que su padre le ordenó callar. Mi abuelo declaró que esto era una infección que debía extirparse. Su tono tenía esa autoridad férrea que había regido la familia por décadas. Dijo que todas las niñas que aprendieron señas harían la ceremonia del silencio inmediatamente, sin importar su edad. Que los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Los demás hombres asintieron, algunos casi con orgullo, otros incómodos, pero sin atreverse a rechistar. Nos separaron en distintas habitaciones. A mí me llevaron al sótano. Un lugar helado, con paredes de concreto y una ventanita casi al nivel del techo que apenas dejaba entrar un hilo de luz. Lo justo para recordarme que el mundo seguía afuera. El colchón en el piso olía a humedad. Había un balde en una esquina que no quise examinar demasiado. El abuelo dijo que me quedaría allí hasta aprender lo que era el respeto. Cerró la puerta de madera gruesa con una cerradura pesada que sonó como una condena. La primera noche fue la más dura. El frío del concreto atravesaba el colchón. La casa crujía encima como si estuviera digiriendo todo lo ocurrido. Cada ruido me sobresaltaba, pasos, voces amortiguadas, puertas lejanas. Me envolví en la manta áspera y traté de no pensar en arañas ni en ratones ni en cuánto tiempo pensaban mantenerme ahí. Me dejaron abajo 3 días. 2 veces al día bajaban arroz y agua. El arroz siempre frío. A veces venía con un par de trocitos de dal. Lo dejaban en un plato de acero que resonaba al tocar el suelo. Nadie decía una palabra. Arriba escuchaba pasos, voces confusas, quizá discusiones, quizá conversaciones normales. Imposible distinguir desde el sótano. A veces oía llantos que podían ser de mis primas pequeñas. Ese sonido me apretaba el pecho con culpa y rabia. Hacía flexiones y saltos para mantener el calor y no perder la cabeza. Los contaba compulsivamente, 20 flexiones, 50 saltos, y vuelta a empezar. Recitaba poemas que sabía de memoria. Cantaba bajito, apenas audible. Practicaba señas contra la pared para no olvidarlas. Medía el tiempo observando el rectángulo de luz que avanzaba por el piso. Cuando desaparecía al atardecer, quedaba sumida en la oscuridad total. En la mañana del 4.º día escuché un auto detenerse afuera. El motor no sonaba como ninguno de los de la familia.
Luego llegaron voces desconocidas. Una mujer preguntaba por mí con un tono firme, profesional. La voz del abuelo, dulce y calculada, respondió que yo tenía gripe y estaba descansando. Pero ella insistió. Dijo que era mi orientadora escolar. La señora Brown había venido a buscarme. Sentí como el corazón se me disparaba, esperanza y pánico al mismo tiempo. Las voces subieron de tono. El abuelo empezaba a perder la calma, pero la señora Brown se mantuvo firme, mencionando términos como reportante obligatorio y verificación de bienestar. Después escuché pasos rápidos, furiosos, bajando las escaleras. El abuelo abrió la puerta de golpe y me murmuró entre dientes que me arreglara. La luz repentina me hizo cerrar los ojos. Me lanzó un sari limpio y me ordenó cambiarme de inmediato. Y añadió que, si intentaba algo, serían mis primas quienes pagarían el precio. Su mirada era tan helada como una roca en invierno. Me vestí con manos temblorosas, intentando deshacer los nudos de mi cabello con los dedos. La tela limpia me resultaba extraña después de tantos días con la misma ropa. Afuera, el abuelo golpeaba el piso con impaciencia, esperando. Apenas salí, me aferró el brazo con tal fuerza que me dejó marcas, y me arrastró escaleras arriba. Me presentó en la sala. La señora Brown estaba allí, brazos cruzados, con una preocupación dura en su rostro normalmente cálido. Me examinó de arriba a abajo, el cabello enredado, la piel pálida, las ojeras pronunciadas. Me preguntó si estaba bien. Asentí, diciendo que había estado enferma, pero ya me sentía mejor. La mentira me quemó la lengua. El abuelo estaba detrás de mí, su mano pesada sobre mi hombro, lo suficientemente firme como para que no olvidara que estaba vigilándome. Cuando preguntó por qué no había contestado el celular, él respondió con tranquilidad que yo había estado en reposo estricto, sin electrónicos, por orden médica debido a una fuerte migraña. Ella no parecía convencida. Entrecerró los ojos, observándonos. Luego pidió hablar conmigo a solas. Mi abuelo respondió que en nuestra cultura eso no era apropiado, que una muchacha soltera no se reunía a solas con extraños. Ella guardó silencio un segundo, asimilando esa excusa, como guardándola en su memoria. Luego me miró directamente. Me preguntó si recordaba lo que habíamos visto la semana pasada en la clase de señas. Sentí el corazón martillar tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Era mi momento. Mientras el abuelo no podía verme, hice la seña de ayuda, con todos los movimientos claros, precisos. Su expresión no cambió, pero vi como sus ojos se abrían apenas un poco antes de recuperarse. Dijo que esperaba verme pronto en clase y se marchó. En cuanto su auto desapareció por el camino, el abuelo me abofeteó. El golpe me torció la cara, sentí el sabor metálico de la sangre donde mis dientes me lastimaron la mejilla. Me vio reflejada en la ventana, me llamó estúpida y me dijo que había arruinado todo. Me empujó de vuelta hacia el sótano, tan fuerte que casi rodé por los escalones. Luego lo escuché haciendo más llamadas, su voz tensa y rabiosa. Esa noche no pude dormir. Me ardía la cara donde me había golpeado y no dejaba de repasar la visita de la señora Brown. ¿Había entendido la seña? ¿Volvería? ¿O realmente lo había empeorado todo? Me recosté contra la pared fría, luchando contra las lágrimas. Al día siguiente, volvió. Esta vez no estaba sola. Traía con ella a una trabajadora social llamada Janet, una mujer de mediana edad con ojos amables pero postura firme. Dijeron que estaban realizando una verificación de bienestar porque había faltado varios días. El abuelo no tuvo más remedio que dejarlas pasar, aunque sonreía con falsedad. Llamó a varias tías para que hicieran la casa presentable. En minutos estaban cocinando y limpiando como si fuera un día normal, llenando el aire con olores y sonidos de rutina. Me volvieron a arreglar. Una tía me peinó con brusquedad y me pellizcó las mejillas para darles color. Me vistieron con un saloar camés azul brillante y me repasaron qué debía decir. Mi tía me susurró que, si no cooperaba, ya tenían esposos escogidos para todas nosotras. Me mostró fotos en su teléfono. Hombres de 30, 40 años, algunos ya casados, todos de familias tradicionales. Planeaban enviarnos de regreso esa misma semana. Me senté en la sala intentando parecer normal, aunque el miedo me devoraba desde dentro. Janet me hizo preguntas sobre la escuela y la vida en casa. Respondí lo que había practicado mientras el abuelo nos observaba desde su sillón, su presencia tan pesada como un muro. Pero había escondido mi cuaderno de señas sobre mi regazo, oculto por un cojín. Cuando me moví para responder una pregunta sobre mis clases favoritas, lo dejé caer.
Las hojas se desparramaron por el suelo, meses de práctica, notas sobre cómo enseñar a mis primas, dibujos de manos formando palabras. Janet se inclinó para recogerlas y vio todo. Lo hizo sin prisa, hoja por hoja, estudiando cada una. Me las devolvió con un leve asentimiento, que el abuelo no alcanzó a notar. Luego tomó fotos de la casa por procedimiento estándar, las cerraduras en las puertas, las rejas en las ventanas, todo lo que el abuelo decía que era por seguridad. Avisó que regresarían para nuevas visitas. La mandíbula del abuelo se tensó, pero sonrió, asegurando que siempre serían bienvenidas y que no había nada que esconder. Después de que se fueron, todo se desató. El abuelo convocó a una reunión familiar urgente. Dijo que la ceremonia sería esa misma noche, que ya no podían esperar. Llamó a todas las familias para que vinieran de inmediato. Según él, el mundo exterior quería destruir nuestras tradiciones y debían actuar ya. Los hombres empezaron a preparar la sala principal moviendo muebles y colocando los objetos ceremoniales con la precisión de quien ha repetido ese ritual demasiadas veces. Sacaron a las niñas de donde las tenían ocultas. Nos veíamos destrozadas, el cabello sucio, la ropa arrugada, los ojos apagados. Algunas tenían moretones mal cubiertos. Nos obligaron a bañarnos y ponernos saris blancos. Blanco por pureza. Blanco como fantasmas. Blanco como rendición. La tela pesaba como si quisiera hundirme. Nos alinearon por edades para la ceremonia. Yo era la mayor, así que iría primero. Miré a las demás. Kavya temblaba. Maya estaba firme, pero con miedo. Asa, la más pequeña, no entendía nada y buscaba a su mamá. El salón se llenó de familiares mientras caía el sol. Las sombras se estiraban por el piso. Los hombres se sentaron en círculo, serios, aplastados por la tradición. Las mujeres en silencio pegadas a las paredes, con sus hilos rojos en las muñecas, sin levantar la vista. En la mesa baja descansaban los platos de plata con hilos rojos y tijeras. Brillaban bajo la luz como herramientas de tortura heredada. Me revolvió el estómago verlos. El abuelo empezó a entonar cantos en sánscrito, su voz grave marcando el compás. Los demás hombres lo siguieron, y sus voces se unieron en un canto hipnótico que hacía vibrar el ambiente. Encendieron incienso que volvió el aire denso y casi irrespirable, una mezcla de sándalo y algo más que me mareaba. El humo subía en espirales hacia el techo como manos tratando de aferrar algo invisible. Mi padre se acercó con el hilo rojo. Le temblaban un poco las manos, pero su rostro era pura piedra. No pudo sostenerme la mirada. Observé a mis primas. Algunas lloraban en silencio, las lágrimas bajándoles sin que emitieran un solo sonido. Otras mantenían la vista fija, practicando ya ese silencio impuesto. La más pequeña se chupaba el dedo, algo que había dejado hace años. Pensé en Angeli, donde fuera que estuviera ahora. Y pensé en todas esas mujeres contra la pared, décadas de silencio aplastándolas como flores secas atrapadas entre páginas. Pensé en la señora Brown y en Janet allá afuera, en un mundo donde las voces de las mujeres sí contaban. Entonces tomé una decisión. Cuando mi padre extendió la mano hacia mí, hice la seña de ahora. Las otras sabían lo que significaba. Habíamos ensayado ese instante escondidas, entre susurros y gestos cuando nadie nos veía. Salimos corriendo en todas direcciones. Los hombres no lo esperaban. Teníamos rutas memorizadas, qué puertas crujían, qué ventanas abrían mejor, por dónde escapar sin ser vistas. Algunas corrieron hacia las salidas, otras hacia las ventanas. La sala se volvió un torbellino de caos. Los saris blancos parecía que alzaban vuelo como aves espantadas. Corrí directo a la cocina, donde sabía que había una puerta trasera. Mi tío Deva alcanzó a atrapar a una de mis primas por la dupata cerca de las escaleras. Ella giró con fuerza y dejó el pañuelo en sus manos. Dos chicas lograron salir al jardín antes de que alguien las alcanzara. Se escuchaban gritos y llanto por todos lados. Mi sari se enredaba en mis piernas, casi haciéndome caer. Lo recogí sin importarme ya la modestia y seguí corriendo hacia la cocina. Las mujeres estaban allí, cocinando como siempre hacían durante las ceremonias. Ollas burbujeaban en la estufa, y el olor familiar de dal y arroz flotaba en el aire. Todas se quedaron mirándome, desconcertadas. Les supliqué que nos ayudaran. Las palabras se me atropellaban. La mayoría desvió la vista, atrapadas por años de miedo, sus manos moviéndose por pura costumbre. Pero mi tía Mira dio un paso adelante. Siempre había sido distinta, rebelde de manera silenciosa.
Se plantó en la entrada justo cuando apareció mi padre, jadeando por la persecución. Él le ordenó hacerse a un lado. Ella negó con la cabeza. Ese gesto mínimo fue suficiente para sacudir todo nuestro mundo. Otra tía se acercó. Luego otra. Y otra. Las mujeres silenciadas formaron una muralla entre nosotras y los hombres. Era la primera vez en décadas que elegían un bando. Mi padre intentó empujarlas, pero ellas entrelazaron los brazos, sus hilos rojos brillando como cadenas simbólicas que ya no les pertenecían. Entonces apareció mi abuela. Llevaba años sin participar en ceremonias, siempre encerrada entre fotografías viejas de una vida previa al silencio. Pero ahí estaba, con sus 90 años y una presencia que imponía solo al verla. Su cabello blanco caía suelto sobre los hombros, no en el moño apretado de siempre. Aún llevaba su hilo rojo, el mismo que le habían colocado a los 16. La tela, ya deslavada por el tiempo, seguía intacta. Lo arrancó con sus dedos deformados por la artritis y habló por primera vez en 4 décadas. Su voz era dura, pero nítida, como una bisagra oxidada abriéndose. Le pidió a sus hijos que se detuvieran. Dijo que había visto esa tradición destruir demasiadas vidas, que había visto brillar a niñas que luego se apagaban. Admitió que había callado cuando silenciaron a sus propias hijas, pero que no iba a permitirlo con sus nietas. Sus palabras llenaron la habitación como agua derramada, rompiendo un dique. Hasta las ollas dejaron de hervir, como si incluso el vapor quisiera escuchar. Mi abuelo la miraba como si no la conociera. Ella avanzó entre los hombres, que se abrían a su paso como si estuviera separando mareas. Caminaba despacio, pero con una determinación indoblegable. Tomó las tijeras del plato ceremonial y cortó cada hilo rojo. El chasquido metálico parecía estallar en la sala. Luego miró a las mujeres contra la pared. Les dijo que podían hablar, que su silencio solo había fortalecido a los hombres, que ella llevaba 40 años arrepintiéndose. 40 años con palabras pudriéndose dentro. Una a una, las mujeres comenzaron a quitarse los hilos. Algunas lloraban. Otras soltaban pequeñas risas, oxidadas por el desuso. Mi madre se quitó el suyo y dijo mi nombre por primera vez en años. Escucharla me hizo romper en llanto. Los hombres estaban paralizados. Ya eran minoría. Y, peor aún para ellos, habían perdido la autoridad moral que siempre reclamaban. Algunos tíos trataron de sujetar a sus esposas, pero ellas no cedieron. Una tía le dijo a su esposo que si insistía en imponer silencio, ella se iría con sus hijas, que ya tenía las maletas listas desde hacía años. Otras dijeron lo mismo. Lo que había comenzado con señas entre niñas se convirtió en un levantamiento de toda una generación. Mi abuelo ordenó detener todo, pero su voz ya no tenía fuerza. Parecía más una súplica que una orden. Aseguró que las tradiciones existían por una razón, que preservaban nuestra cultura. Su propia madre se rió con una risa como campanas quebradas. Le preguntó qué cultura justificaba robarle la voz a una mujer. Le preguntó si sabía qué habrían dicho sus hijas si hubieran podido expresarse. ¿Cuáles eran sus colores favoritos, sus sueños, sus temores? El silencio de él fue la única respuesta. La ceremonia colapsó como una casa de cartas. Las familias empezaron a discutir. Años de rencores guardados salieron disparados. Algunos hombres intentaron recuperar el control, pero sus esposas e hijas ya no estaban dispuestas a obedecer. Vi a mi padre perderse por completo cuando mi madre le dijo, con voz firme, todo lo que pensaba de su cobardía. Le dijo que se había escondido detrás de la tradición en vez de pensar por sí mismo, que alguna vez lo había amado, pero que ahora no sabía si aún era así, que tendría que descubrir quién era ella con su voz recuperada. Las semanas que siguieron lo cambiaron todo. La familia, que parecía tan sólida y eterna, mostró sus fisuras. Algunas se separaron por completo. Los más tradicionalistas rompieron tiesos con quienes habían abandonado el silencio. Mis primas iban de casa en casa mientras sus padres decidían de qué lado estaban. Nuestra red de chicas siguió conectada, enviando mensajes sin parar, compartiendo apoyo y recursos. Armamos un grupo secreto en Facebook para hablar libremente. La señora Brown ayudó a varias a denunciar abusos. Nos puso en contacto con terapeutas y abogados que entendían nuestra cultura sin aceptarla como excusa. Algunos casos avanzaron. Otros no. Pero la amenaza bastó para hacer que varios hombres repensaran su comportamiento. Lo que antes era un secreto sucio ahora estaba expuesto. La prensa local comenzó a cubrirlo. Periodistas llamaban buscando entrevistas. Al principio mis padres casi no me hablaban.
La casa se sentía como si tuviera que adaptarse a nuevos sonidos. Tiempo después, mi madre empezó a prepararme mis comidas favoritas, aló parata con más mantequilla, y la kulfi de mango que hacía cuando yo era niña. Me preguntó por la escuela con una voz suave, casi torpe, como si aún no recordara cómo sostener una conversación. Me contó historias de cuando era niña, de antes del silencio, que soñaba con ser maestra, que adoraba cantar. Mi padre tardó más en cambiar, pero un día me pidió que le enseñara señas. Sus manos eran rígidas, pero aún así le mostré cómo decir lo siento. Varias primas se fueron a vivir con familiares que ya habían dejado atrás las viejas costumbres. Otras se quedaron con padres que estaban empezando a transformarse. A unas pocas, desafortunadamente, las enviaron de vuelta al país de origen, pero ahora tenían teléfonos y seguíamos en contacto. Seguíamos practicando ASL, por si acaso, pero también porque se había convertido en nuestro idioma secreto, nuestra pequeña revolución. Mi abuela se volvió en la aliada más inesperada. Iba de casa en casa contándoles a todos lo que fue vivir 40 años sin poder hablar. A los hombres les decía cuánto se habían perdido por no escuchar a sus esposas. Les hablaba de los poemas que inventaba para sí misma, de los chistes que nunca pudo contar, de los consejos que quiso dar y que siempre se quedó guardando. Y a las mujeres les repetía que eran más fuertes de lo que imaginaban. Algunas la escuchaban. Otras no. Ella hablaba igual, recuperando 4 décadas de silencio. En la siguiente reunión familiar, Diwali se sintió irreconocible. Era Diwali, sí, pero distinto. La celebración más grande del año con la mitad de asistentes. Los que sí fueron llevaron su voz. Las mujeres hablaban, reían, se escuchaban entre sí. Sus voces se mezclaban con el estallido de los fuegos artificiales. Algunas todavía llevaban hilos rojos, pero ahora por decisión propia. Eso lo cambiaba todo. Los hombres parecían más pequeños. Ya no eran los únicos autorizados a hacer ruido. Angeli estaba ahí con su hermana. Vivía con unos primos progresistas y volvía a la escuela. Aún tenía pesadillas, pero estaba sanando. Se cortó el pelo como acto de resistencia y usaba jeans en lugar de ropa tradicional. Me dio las gracias por haber hablado. Yo le dije que lo habíamos hecho juntas. Sin las otras chicas poniéndose en pie, nada habría cambiado. Éramos la voz unas de otras cuando ninguna tenía la suya. Seguimos enseñando ASL, pero ahora era solo otra forma de comunicarnos. Varias madres lo aprendían para hablar con sus hijas, que todavía estaban encontrando cómo usar su voz. Después de tanto silencio, inventamos señas para emociones que no sabíamos cómo nombrar: frustración, alivio, miedo, alegría. El idioma que comenzó como rebelión se volvió un puente de sanación. Con el tiempo, mis padres también se disculparon. Meses después, estábamos sentados en el jardín, el mismo donde él me enseñó a manejar la bici, donde plantamos tomates cuando yo tenía 7. Me dijo que había seguido las tradiciones sin cuestionarlas porque era lo que había hecho su padre. Que ver a mi madre recuperar su voz lo hizo darse cuenta de todo lo que se había perdido. Dijo que estaba orgulloso de mí por tener el valor que él nunca tuvo. Aún se le dificultaban los cambios, pero estaba tratando. No todos lo hicieron. Algunas familias se aferraron a lo viejo. Se mudaron a comunidades donde todavía se practicaban esas normas. Nos llamaban corrompidas, decían que habíamos perdido nuestra cultura. A algunas chicas no logramos salvarlas. Las casaron antes de que pudieran rebelarse. Ese peso lo cargo todavía. Pero habíamos abierto una grieta en un muro que llevaba generaciones levantado. Y por esas grietas, las voces empezaban a escaparse. Los meses siguientes, los Diwalis fueron extraños. Algunas familias fingían que nada había pasado, mientras otras colapsaban desde adentro. El papá de mi prima Kavya intentó comprometerla con un hombre de 35 años a pesar de que ella tenía apenas 13. Planeaba hacerlo rápido para evitar que alguien lo detuviera. Pero Kavya había aprendido más que señas con nosotras. Grabó a su papá planeando todo y envió el audio a nuestro grupo. Supimos que teníamos que actuar. Llamé a la señora Brown, que contactó a las autoridades. En 2 días, Kavya estaba viviendo en mi casa mientras su padre lidiaba con protección infantil. Mi casa se convirtió en refugio temporal para primas escapando de matrimonios forzados. A mis padres no les encantaba al principio, pero mi mamá repetía que habría querido que alguien la ayudara a ella cuando tenía esa edad. Llegamos a tener 3 chicas viviendo con nosotros. Mi papá transformó el sótano, el mismo donde me habían encerrado en casa del abuelo, en un dormitorio. Paredes pintadas, ventanas reales,
sin cerraduras. Una noche, el tío Deb llegó exigiendo que le devolviéramos a su hija. Estaba borracho y furioso, golpeando la puerta tan fuerte que las ventanas vibraban. Por primera vez, mi padre se le enfrentó. Le dijo que se fuera o llamaría a la policía. Terminaron empujándose en el jardín. Los vecinos salieron. Alguien llamó a la policía. Deb pasó la noche en la cárcel. Y desde ahí, todo escaló. Las familias tradicionalistas empezaron a organizarse. Hacían reuniones en la casa del abuelo para ver cómo recuperar el control. Pero alguien nos filtraba sus planes. Querían sacar a todas las niñas de la escuela y enviarlas de regreso al país de origen. Algunos pasajes ya estaban comprados. Nos movilizamos rápido. La señora Brown nos conectó con un abogado de custodia. Algunas chicas consiguieron órdenes de protección. Otras se escondieron con familiares de confianza. Era casi una red clandestina de adolescentes evitando matrimonios forzados. La comunidad se fracturó por completo. En el supermercado, las familias cambiaban de pasillo para no verse. El templo tuvo que separar los servicios porque nadie quería rezar junto. Algunos tíos intentaron fundar su propio templo donde las reglas antiguas siguieran vigentes, pero nadie se unió. Mi abuelo intentó su último acto de control. Convocó a los ancianos varones de comunidades vecinas para votar si desterraban a quienes habían abandonado la tradición del silencio. Pensaba que, con suficiente presión, podía hacer que todos volvieran a alinearse. Pero mi abuela tenía otros planes. Había pasado meses hablando con mujeres de otras comunidades. Organizó una reunión paralela el mismo día. Llegaron mujeres que habían sido silenciadas durante décadas, viajando cientos de kilómetros. Llenaron el centro comunitario que habíamos alquilado. Los hilos rojos habían quedado atrás. La reunión de los hombres reunió a unas 30 personas. La de las mujeres, más de 200. Mi abuela volvió a contar su historia, esta vez diciendo nombres. Señaló al anciano que golpeó a su esposa por tararear mientras cocinaba. Hablo de la chica que prefirió morir antes que ser silenciada. Tenía fechas, detalles, pruebas. Los argumentos de tradición quedaron expuestos como lo que eran, control y abuso. Muchas mujeres regresaron esa noche a sus casas, se quitaron sus hilos y los dejaron caer al suelo. Sus esposos llamaron furiosos a mi abuelo, acusando a nuestra familia de contagiar a las suyas. Pero la red ya no era solo nuestra familia. Era mucho más grande, y ya no podían detenerla. Comenzamos a recibir mensajes de chicas de otros estados preguntando cómo aprender lenguaje de señas y cómo resistir. Mi papá perdió su empleo porque su jefe era uno de mis tíos más tradicionales, pero mi mamá consiguió trabajo por primera vez en 20 años, en una guardería. Al fin podía enseñar como siempre había querido. Su voz regresaba poco a poco. Cantaba mientras cocinaba, desafinada y feliz. La siguiente crisis ocurrió cuando el tío Raf trató de llevarse a su hija de la escuela por la fuerza. Llegó con 2 hombres más e intentaron meterla a una camioneta, pero la escuela ya estaba alertada. Cerraron todo de inmediato y llamaron a la policía. Lo arrestaron en el estacionamiento mientras su hija lo observaba desde la ventana. Ahí fue cuando la situación se volvió realmente peligrosa. Las familias tradicionales empezaron a amenazar a cualquiera que nos apoyara. Nos reventaron las llantas del coche. Alguien arrojó un ladrillo contra la ventana de la sala. Mi papá instaló cámaras y mi mamá aprendió a usar gas pimienta. Caminábamos en grupo, siempre pendientes unas de otras, pero no pensábamos rendirnos. Las chicas que habían sido obligadas a casarse empezaron a buscar ayuda. Algunas lograron divorciarse o anular sus matrimonios. Otras seguían atrapadas, pero al menos podían hablar con nosotras y saber que no estaban solas. Recaudamos dinero para que algunas pudieran empezar desde cero. Mi prima Maya se volvió nuestra portavoz. Ya tenía 16 y un coraje increíble. Abrió un canal de YouTube para contar lo que habíamos vivido. Sus videos se hicieron virales dentro de nuestra comunidad y más allá. Recibía amenazas, sí, pero también mensajes de niñas de todo el mundo pasando por lo mismo. El punto de inflexión llegó en el cumpleaños número 16 de mi prima Neja. Sus padres aún eran tradicionales, pero ya empezaban a tambalear. Planeaban una ceremonia sencilla, sin silencio completo, solo el gesto simbólico de atarle el hilo. Neja fingió estar de acuerdo, hasta que llegó el momento. Se levantó y pronunció un discurso que llevaba semanas ensayando. Dijo que quería ser doctora, que tenía sueños que necesitaban voz. Que amaba a sus padres, pero no las tradiciones que ellos defendían.
Se quitó el hilo recién atado y se lo devolvió. Su madre rompió en llanto y también se quitó el suyo. Su padre quedó paralizado cuando su esposa dijo su nombre en voz alta por primera vez en 20 años. Ese se convirtió en el nuevo patrón. Las chicas fingían seguir las reglas hasta que, en el instante crucial, decían que no. Algunas familias lo aceptaban, otras reaccionaban con furia, pero cada negativa hacía más fácil la siguiente. La tradición se iba desmoronando cumpleaños por cumpleaños. La salud de mi abuelo empezó a deteriorarse. Creo que perder su dominio sobre todos le quebró algo. Sufrió un infarto y pasó semanas internado. Mi abuela se sentaba a su lado y le hablaba sin descanso, desahogando décadas de silencio. No sé si él escuchaba, pero ella necesitaba decirlo. Cuando volvió a casa, ya no era el mismo. Se veía reducido, apagado. Dejó de convocar reuniones y de intentar controlar a la familia. Pasaba los días sentado en el jardín, mirando cómo el mundo avanzaba sin él. A veces me conmovía, pero recordaba el sótano y el terror en los ojos de mis primas, y la lástima se me evaporaba. En el siguiente Diwali hicimos 2 celebraciones, una con las familias tradicionales y otra con el resto. La nuestra estaba llena de ruido, risas y voces de mujeres. La otra, al otro lado del pueblo, se sentía triste y apagada. Algunas familias trataron de asistir a ambas, como si quisieran existir en los dos mundos. Angeli fue aceptada en la universidad. Estudiaba leyes porque quería ayudar a chicas como nosotras. Aún llevaba cicatrices, visibles e invisibles, pero estaba construyendo un futuro. Su hermanita vivía con ella, lejos del matrimonio que su padre había planeado. Mis padres renovaron sus votos en su aniversario. Esta vez, mi mamá dijo sus promesas con su propia voz. Juró no callarse nunca más y enseñar a sus hijas a hablar por sí mismas. Mi papá prometió escucharla y valorar sus palabras. No era perfecto, pero era auténtico. Seguimos con las clases de señas, pero ahora solo por gusto. Enseñábamos a padres, hermanos, abuelos. Estábamos creando un lenguaje verdaderamente para todos. Algunas mujeres mayores, con las manos rígidas por la artritis, se esforzaban igual. Habían esperado demasiado para expresarse. La señora Brown recibió un premio estatal por su intervención. Nos llevó a todas a la ceremonia. Le hicimos la seña de gracias al unísono, un mar de manos moviéndose. Ella lloró, diciendo que nosotras le habíamos enseñado más que ella a nosotras. Varias familias se mudaron porque no podían aceptar los cambios. Se fueron a comunidades donde aún se practicaban las viejas costumbres, lugares donde sus hijas serían silenciadas a los 16. No pudimos salvar a todas, pero nos quedaríamos listas por si alguna necesitaba ayuda algún día. Mi mamá falleció esa primavera. En su funeral, cientos de mujeres contaron cómo las había inspirado. Compartieron sus primeras palabras después del silencio, el valor que ella les transmitió. Incluso algunos hombres hablaron, admitiendo que habían estado equivocados. Mi abuelo se sentó en primera fila, perdido, sin saber cómo llenarse sin la voz de ella. Cuando me gradué de la preparatoria, la tradición del silencio prácticamente había desaparecido en nuestra comunidad. Algunas familias hacían versiones simbólicas de un día o una semana, otras la habían abandonado por completo. Unas pocas seguían aferradas al pasado, pero cada vez más solas. Obtuve una beca para ir a la universidad. Estudiaría trabajo social. Quería ayudar a niñas atrapadas en tradiciones que las lastimaban. Mis padres estaban orgullosos, aunque a mi papá aún le sorprendía escucharme hablar con firmeza en la mesa. La red que creamos se convirtió en una organización formal. Conseguimos registros sin fines de lucro y financiamiento para ayudar a niñas a escapar de matrimonios forzados y del abuso. Organizábamos talleres de ASL y defensa personal. Las mujeres que habían pasado más tiempo en silencio se volvieron nuestras defensoras más apasionadas. En la última reunión familiar antes de irme, conté voces en vez de silencios, 23 mujeres hablando, riendo, discutiendo, cantando. Mi prima más pequeña bailó con una canción que ella misma compuso. Mis tías conversaban sobre política mientras cocinaban. Mi mamá contaba anécdotas vergonzosas de cuando yo era niña. Los hombres, en su mayoría, ya se habían adaptado. Ayudaban a cocinar y limpiar, tareas que antes despreciaban. Escuchaban cuando sus esposas o hijas hablaban. Algunos seguían incómodos, pero seguían intentando. El cambio era lento, pero verdadero. A veces todavía uso señas cuando las palabras no alcanzan. El idioma que nos salvó se volvió parte de nuestra identidad.
Lo enseñamos a cada niña nueva de la familia, por si algún día lo necesitara. Pero ahora es una elección, no un acto desesperado. Nuestras voces son libres y jamás permitiremos que vuelvan a encerrarse. Antes de irme a la universidad, miré por última vez la pulsera con el hilo rojo. La corté y la dejé caer. Ya no necesitaba el recordatorio. Ninguna de nosotras lo necesitaba. Habíamos encontrado nuestras voces, y nadie volvería a quitárnoslas.